Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Feliz año. Feliz año, efectivamente. Eso es lo primero. Es lo primero. Estamos ya empezando el año y dentro de poco ya nos lo hemos comido y no Ya hemos te digo. hecho nada. Así que venga, vamos con los propósitos Sí, vamos con ello, ¿no? vamos con ellos y bueno, ¿y de qué vamos a hablar hoy? Pues vamos a hablar de por qué, de cómo conectar con tu audiencia, por qué deberías conectar con tu audiencia como si tu vida dependiera de ello. Ahora mismo en este 2025 que estamos empezando, tendría que ser el primer propósito, ¿no? De muchas empresas y muchos emprendedores. Ujú. Sí, sobre todo porque no vamos a hablar de mercados más saturados, menos saturados. Simplemente lo que hay es mucho ruido. Y lo hemos visto, bueno, desde noviembre en adelante, empezando por el Black Friday, el Cyber Monday y todo lo de los regalos y las navidades y no sé qué. Al final ahí solamente se genera ruido y ese ruido al final lo que perjudica es que te sea más difícil conectar con tu audiencia. Cuando hablamos de audiencia, hablamos de la gente que puede ser tu cliente, que todavía no lo son, y te va a resultar, por supuesto, cada vez más complicado eh, impactarles y que escuchen lo que les tengas que decir, ¿no? Bueno, Sí, es un tema de atención. Cada vez es más difícil captar la atención. Y desde luego, si no captas su atención, olvídate de otras cosas que hemos hablado otros días, que es el tema de la confianza, o sea, todo. O sea, no hay nada. O sea, sí. puedes, si no llegas con tu mensaje, no hay nada. No, no puedes empezar a hacer absolutamente nada. Sí, bueno, al final lo que has dicho, ¿no? Del ruido ya no es solo el ruido, o sea, porque al final casi todo el mundo hace lo mismo. Si el problema de llamar la atención es que todo el mundo hace lo mismo, pero esto, por poner un ejemplo, tú imagínate que todos fuéramos vestidos igual, ¿no? Mm, Todos fuéramos vestidos igual por la calle, pues imagínate un Corea del Norte, ¿no? Un régimen, o sea, todos igual, con un uniforme, todos vamos vestidos igual y de repente pues hay dos personas que no, ¿no? Que visten en vaqueros, no, mm, los desarmados, ¿vale? ¿Quién va a llamar la atención? Los que vamos todos iguales o esas dos personas que han dicho pues yo me voy a salir de esto y me voy a poner otra ropa que he encontrado y no voy a ir como yo. Pues al final esa gente es la que llama la atención, ¿no? Pues se trata al final de eso, de no ser igual que todo el mundo. Si yo aquí debajo de mi casa tengo dos talleres o tres, cuatro talleres en pocos metros y todos los veo iguales, mm, mm. no sé a cuál me voy a ir. Probablemente me vaya al que tenga que mover, al que me esté más cerca todavía de la puerta de mi casa, ¿no? Pero si hay uno que se diferencia por algo, me voy a ir a ese. Pues ya sea Por lo que por, sea, por porque, lo que porque ves sea. porque No trabaja a lo es, mejor con mejores coches, o porque está más limpio, o claro, sí, porque, por o algo, porque, algo. o simplemente porque te da buena impresión. Efectivamente, en el caso de los talleres, si ves que llegar a un sitio, a lo mejor él como mecánico es muy bueno, pero si no es ordenado, no es curioso, no lo tiene todo limpio, lo tiene todo tirado, pues es muy Claro, difícil. Y tú sí, fíjate que en tiempos, estamos en la Edad Media, que todavía hay muchas calles que así en las ciudades, los gremios estaban, estaban no, juntos. agrupados por calles. Sí. Y dices, bueno, ¿y entonces qué hago? Pues es que todo el mundo más o menos hace lo mismo. Pues no todo el mundo hace lo mismo. Probablemente haya dentro del mismo gremio, la gente, es evidente que hay gente que trabaja las cosas de una manera, las hace de otra. No tenían ningún problema en estar unos unidos a otros, o juntos, quiero decir. Bueno, pues eso es una cosa que nos tenemos que Sí. plantear, ¿no? No, antes sobre todo, por poner otro ejemplo y empezar ya con el lead, tú acuérdate, antes lo normal es que hubiera calles llenas de bares. Bares, bar, 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 bar. Y había personas que decían, pues, pero es que tanto bares juntos hay mucha conveniencia. No, esa zona estaba siempre llena de gente. Había unos que tenían más, otros que tenían menos y otros que no tenían ninguno. Claro, Pero estaban, ahí es donde entramos en el sentido de que
lo hemos visto, o sea, en una misma calle o aunque solamente sean dos bares y resulta que uno está vacío y otro está lleno. Bueno, pues lo que tenemos que intentar, Saber por qué. es que el nuestro sea el que está lleno. Claro, ¿por qué ese está lleno? ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué unos venden, otros no venden? Pues eso es lo que hay que mirarse, ¿no? Y es lo que tú dices, pues ahí es donde tienes que intentar, pues eso, pues marcar la diferencia para conectar. O sea, no Claro. se trata de hacer el mongo ni de parecer imbécil, pero sí que tienes que atraer a la gente de alguna manera y conectar con ellos. Que entramos en lo que hemos hablado en algún otro episodio, ¿no? Entra también la autenticidad y el ser genuino, el ser auténtico y el ser tú mismo, que lo Mm. hemos repetido hasta la saciedad, pero es que si te das cuenta, me imagino que la gente se irá dando cuenta, es fundamental en todas las partes que estamos tratando. Porque al Ujú. final, lo que decíamos antes, si todos vais iguales, si todos somos iguales, no va a destacar nadie. Va a ser muy difícil conectar. Si somos robot, va a ser muy difícil conectar. Sí, pero sobre todo yo creo que tiene también mucho, aparte, hay otra cosa que primero es evidentemente es intentar hacer las cosas de forma distinta. Pero sobre todo yo creo que el punto de conexión está en intentar entender o intentar no, en hacer por entender al que es tu cliente, a tu audiencia, a tu prospecto, llámalo como Como quieras. quieras, sí. Lo primero que tienes que hacer lo primero es saber quiénes son, dónde están y luego qué problema tienen, qué es lo que necesitan. Entonces, en el momento que hagas por entender quiénes son y qué necesitan, es cuando primero vas a conocer a tu audiencia, que es el primer paso para poder conectar, entender, o sea, conocer a tu audiencia. Bueno, pues, y además cada vez, antes era más complicado, tenías que hacer a lo mejor estudios de mercado, tenías que ver información, ahora cada vez es más sencillo, cada vez hay más información, cada vez es más sencillo investigar. Sí, Porque es que ahora tenemos la inteligencia artificial, que para esto son cosas que no te va a hacer un estudio a lo mejor muy pormenorizado, pero te va a dar muy buenas ideas para saber qué tienes que hacer. Al final hay herramientas que también depende depende el tipo de empresa y depende de lo grande o lo pequeña que seas y los medios que tengas. Bueno, las encuestas siguen funcionando, quiero decir, hay empresas que las hacen y les siguen funcionando. Pero bueno, nosotros tenemos otros medios, bueno, pues lo primero que tienes que hacer es decir, primero, investigar, a ver, dónde están, cómo pueden estar y sobre todo, bueno, investiga tu competencia para claro. saber gente que estén haciendo cosas parecidas a lo que tú haces y mira a ver cómo están, qué comentarios tienen, cómo están interactuando, qué tipo de relación tienen con el que pueda ser su cliente. Y a partir de ahí vas a generar ese mensaje que es el que va a hacer que para tu audiencia tengas una cierta relevancia. Y Y no, y que al es lo que te final. va, lo que te va a diferenciar. Tú fíjate hoy en día con las redes sociales la cantidad de información que puedes sacar. O sea, ya no solo hablo de buscar personas, sino de buscar empresas. Casi todas las empresas están en todas las redes, están en YouTube, están en Mm. Instagram, están en TikTok, están en LinkedIn. O sea, puedes sacar información para aburrir. O sea, si tú estás ya dentro tienes un nicho y sabes a qué audiencia quieres dirigirte, lo tienes muy fácil para sacar información, para ver qué opinan los clientes de lo que están haciendo, ¿sabes? ¿Qué está diciendo la gente de esas empresas, de ese posible cliente tuyo? Ujú. ¿Qué necesidades están cubriendo? ¿Y cómo puedes cubrir tú las de esa empresa, que al final es lo que va a ayudar a esa empresa a mejorar su relación con sus clientes? Porque al final esto es una cadena, ¿no? O sea, si Ujú. tú cuando ayudas a un cliente, le estás ayudando a él, pero indirectamente a quien estás ayudando es a los clientes de ese cliente. ¿Vale? Claro, Entonces obviamente. eso es muy importante saber todos esos datos y como tú dices, hoy en día es muy fácil. Puedes tirar de inteligencia artificial, puedes mantener las encuestas, puedes meterte en redes sociales y saber absolutamente casi todo de ellos. Bueno, ¿Vale? fácil, fácil, yo no diría que es fácil, pero sí es sencillo. Mucho Cada más vez es sencillo. más,
es más sencillo. Y luego, y hablando un poco de esto, un error que comete mucha gente es pensar que tu audiencia, cuando te planteas a hacer esta investigación para ver con quién debes conectar, quién es tu audiencia, tu público, tu cliente, muchas veces pensamos que nuestro cliente puede ser cualquiera, que lo que hacemos le puede servir a cualquiera, cosa que es un error de primero de errores, vamos. Y a ver, lo que está claro es que no podemos, yo creo que ya lo hemos comentado además en más de una ocasión, no podemos solucionar los problemas que tiene todo el mundo, no podemos ayudar a todo el mundo. Ujú. Tenemos que tener muy claro que, o sea, lo, lo primero es lo que es como empezamos, ¿no? ¿Qué sé hacer? Yo sé reparar ordenadores, me lo invento. Vale, ahora, ¿quién tiene ordenadores? Ordenadores tienen mucha gente en su casa y empresas que tienen ordenadores. Vale. ¿Cuánto quiero cobrar? ¿Poco o mucho? Quiero cobrar mucho. Pues entonces no voy a reparar ordenadores particulares, voy a reparar ordenadores a empresas. Vale, ahora, ¿dónde están esas empresas? ¿Qué empresas son las que más ordenadores pueden estar fallando y puedo tener más trabajo? Pues empresas que están todo el día trabajando con ordenadores, ¿no? O sea, Ujú. empresas tipo diseño de creación de aplicaciones, o sea, todo lo que sea informática. Vale. Esas empresas tendrán departamento interno o departamento externo. Vale, vamos a enterarnos de si tienen departamento interno. No tienen departamento interno, lo tienen externalizado. Vale, ahora vamos a ver las empresas del sector que están ofreciendo. Pigas y ya en base a toda esa información dices, vale, pues ahora yo ya tengo montado mi servicio, mi producto, voy a reparar ordenadores de empresas y voy a cubrir estas necesidades que tienen y además me voy a alejar de la competencia porque ellos están fallando en esto y estos puntos débiles tienen, que no van a ser los míos porque van a ser mis fuertes, sus puntos débiles son mis puntos fuertes. Entonces voy a hacer más hincapié en el servicio de soporte 24/7, en atención en menos de 3 horas o en menos de una hora. El problema está resuelto, me lo invento, ¿vale? Yo no reparo ordenadores. Entonces, al final eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Con eso ya nos vamos a diferenciar. ¿Cómo vamos a conectar con ellos? Pues utilizando todos los argumentos que no tienen para argumentar la competencia. Si una empresa se queja de que llama por teléfono al servicio técnico que tiene contratado y está comunicando continuamente, no se lo cogen porque tienen pocos operadores, voy a exponer ese dolor que tienen, ¿no? Oye, es que conmigo contactas directamente por un chat privado por WhatsApp y en menos de 5 minutos ya tienes un tío, bueno, 5 minutos no me Me, vas a me- exagerar, me en conecto X contigo y tiempo. te lo intento solucionar, tal, ¿Sabes? lo que O sea. sea, entonces eso es al final cómo vas a captar la atención de esa gente con la diferenciación con respecto a otros y lógicamente pues siendo profesional, claro, eso Y no hay luego, y ni que luego lo que decirlo. tú dices, que es que hay mucha gente, y dice, mucha gente tiene ordenador ya, pero a lo mejor, yo qué sé, si tú tienes un ordenador en tu casa que lo usas para, a lo mejor para ver películas, pues a lo mejor se te estropea el ordenador o no va bien y dices, bueno, pues ya lo arreglaré. No, no Claro, le, no no, le no hay das, una no urgencia, es una prioridad. claro. Ahora, si lo necesitas para trabajar y estás constantemente con ello y no tienes equipos Sí, de soporte. de soporte, pues necesitas que alguien te lo solucione, pero da igual que sea lunes o que sea domingo. Y eso realmente es como porque al final es lo que decíamos, no todo el mundo va a ser tu Y tu cliente. cliente. Bueno, y luego también tiene que ver mucho pues eso, como una vez que ya conoces quién puede ser o a quién le puedes prestar tu producto o tu servicio, volvemos otra vez bueno, pues a cómo me dirijo a ellos, ¿no? Para poder conectar. Esto lo hablamos el día que estuvimos hablando de ser auténtico, de crear Ujú. conexiones auténticas. Yo creo que lo dejamos más o menos, hablamos de ello en profundidad. Pero bueno, lo volvemos un poco a repetir. Al final, lo que se trata es
de ser auténtico porque esa autenticidad genera confianza. En claro. el momento que genere, es lo importante del, no solamente tu mensaje, no solamente tiene que ser válido en el sentido de que tienen que saber qué haces y cómo les puedes ayudar, sino que además eh, tienen que saber pues que realmente eres quien dice ser y tener esa confianza y para que te tengan esa confianza y entonces ahí es cuando se va a crear la conexión, que sería el segundo paso. Es decir, primero Sí, vamos a llamar su atención y luego ya vamos a comunicarnos con ellos, ¿no? Y lo primero es eso, bueno, pues lo que hablamos de ser auténtico para generar esa confianza. sí, a ver, eso es lo que estamos comentando. Yo creo que en cada episodio le damos un pequeño toque a esto, ¿no? Porque yo creo que es lo que le hace mucha falta a la gente, lo que decimos siempre, el dejar de ser copia y ser original y ser auténtico. Eso está claro. Luego, aparte, también está unido a esto el tema de cómo te comunicas, ¿no? De si eres claro, si eres empático, ¿sabes? Una vez que entiendes lo que necesita tu posible cliente o tu audiencia o lo que sea, y sabes que vas a ser tú, cómo lo expresas. Porque claro, tú puedes ser un brutarate y no vas a hablarle así a un cliente, ¿sabes? Tienes que explicar las cosas pues con cierta empatía y de No, forma clara. no, que vamos, empatía. Básicamente te tienen que entender. Claro. Eh, no puede ser, si es un tema técnico, como el ejemplo que decías tú del tema de los ordenadores, ellos no quieren saber todas las especificaciones que tiene que tener un ordenador para que les sirva a sus propósitos. Lo que quieren es algo que les vaya a funcionar. Claro. Ni que sea una cosa desproporcionada, ni que sea una cosa que se quede por debajo. Entonces tienes que ser claro y tienes que entender realmente lo que esa persona necesita. Sí, Pero es no, que además, incluso, voy más allá. Es que puede ser que lo que tú haces no lo necesiten. Pues es mucho mejor y es mucho más, que decir, que va a favorecer a tu negocio el hecho de que seas sincero en ese sentido y decir, mira, lo que yo hago no es lo que tú necesitas, porque estoy vendiendo un equipo que vale 1 millón de euros y tú no estás en disposición ni lo vas a necesitar nunca, o porque yo vendo ordenadores que sirven para, no sé, para hacer una tablas de cálculo, muy sencillito, le vale a un estudiante, pero no es lo que tú necesitas para tu empresa. Entonces, bueno, lo primero es eso, es decir, bueno, pues ser claro, comunicarte de forma sencilla y luego también dentro de la parte de ser auténtico y de ser fiable, pues es decir, efectivamente, eh, bueno, pues saber que entiendan o puedas comunicarte que lo que tú haces les sirve. sí, no, y aparte que tienen que entender que, mm, que quieres que los entiendan, ¿no? Que entiendes el problema por el que pueden estar pasando y que tú lo que quieres es ayudarles a pasarlo. Entonces, claro, aquí de ahí también parte de lo de la comunicación clara, ¿no? Si hablas con tecnicismos, si hablas como si estuvieras Sí, como si fueras hablando, el prospecto de un ¿sabes? medicamento, pues Pues no, no, en el no momento hay uno empatía. la persona va a Claro. desconectar porque no está entendiendo nada. Lo que quieren saber es si les puedes ayudar o no les puedes ayudar. No, pues a partir de ahí tira, quiero decir. Entonces ahí es cuando realmente estás conectando. Sí, ¿no? Y aparte ahí también entra en juego la emoción, ¿no? También se trata de que la persona que te está escuchando sienta algo, ¿no? O sea, sienta que le estás hablando a él de verdad, Claro, que ya pueda ser alegría, pueda ser tristeza, pueda ser que le inspires para algo, pero sí, que, que estás, que estás, en, que que estás, eres empa- que tú, estás claro. empatizando. Que eso tiene mucho que ver con el tipo de mensaje, o sea, no solamente ya hemos hablado de la autenticidad, pero también esa forma
Quiero decir, más que hablarle al, o sea, le estás hablando a otra persona. Entonces, cuéntale para que te entienda. Y la mejor manera de conectar, una vez que ya tiene su atención, es generando una emoción. ¿Y cómo vas a generar esa emoción? Pues normalmente con empatía, lo que tú decías, hacia su problema, que entiende, que pueda, que entienda bueno, pues que le está, que lo que tú haces le sirve, ¿no? Porque al final no es un tema de racionalidad, porque si te enfocas en lo racional, pues probablemente la persona va a desconectar, ¿no? Otra cosa es que luego, una vez que has conectado de forma emocional, luego ya te lo lleves a la parte racional para ya entender qué necesita, cómo lo necesita, bueno, pues un poco ya lo que es el desarrollo, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, y luego también estamos hablando mucho de conectar, pero claro, ¿cómo conectamos? Bueno, pues lo que hemos dicho al principio, ¿no? Igual que investigas en redes sociales, pues utiliza esos mismos medios para conectar con tu audiencia, ¿no? Además, yo creo que cada vez es más importante tener audiencia, tener comunidad y generar ese tipo de comunidad a la que vender, ¿no? Que la gente te vaya conociendo, te vaya interesando por lo que haces, porque ven que es lo que ellos necesitan y al final den ese paso y para eso pues están pues eso pues en redes como pueda ser LinkedIn, por ejemplo, que es donde estamos ahora, que te sirven para eso, para primero para interactuar con estas personas de forma activa, pues comentando, hablando por privado, respondiendo a comentarios que te puedan hacer en tus publicaciones, haciendo preguntas en publicaciones de otros, generando conversaciones, ¿no? Al final. Y luego también, pues, la parte de generar tu contenido, ¿no? Un contenido que sea de utilidad Sí, que para esas sepan, personas. que vean, porque al final esto un dar para luego recibir, ¿no? En Claro, principio, es decir, bueno, yo lo primero, y entra dentro de la parte de la de que ya hablamos en su momento de para generar esa confianza, lo primero es en vez de estar, o sea, crear un contenido que sea útil para esa persona que quieres, con la que quieres conectar. Porque si a lo que te dedicas es hablar de ti, bueno, pues sí, sí, a lo mejor tendrás seguidores. Hay mucha gente que se dedica simplemente a reflejar su estilo de vida en redes sociales y esa persona al final lo que va a tener es, sí, efectivamente, muchos seguidores. Pero esos seguidores no es gente a las que tú luego vayan a querer probablemente comprarte nada. sí, Y entonces de lo que tratamos es de que las redes sociales, ya que es un trabajo, que nadie lo entiende de otra manera, porque esto es una cosa que tienes que ir haciendo día a día y poco a poco, con lo cual ya lo hemos hablado en algún momento, no puedes estar en todas las redes sociales, mira a ver dónde está tu audiencia, dónde está tu cliente para poder conectar y enfócate, pues eso, en crear un contenido que sea relevante, que sea útil, eh, crea guías que les puedan servir, sí, lo que estamos haciendo nosotros, por ejemplo, que es compartir información que les pueda, que entendemos que es útil, bueno, y sí, porque mucha gente a lo mejor no lee y dice, bueno, pues resulta que le resulta o no tiene tiempo y le resulta mucho más sencillo vernos o escucharnos y sacar pues esas píldoras que les puedan ser útiles, ¿no? sí, totalmente. Ahí, además, cuanto más humano sea lo que haces, ¿no? El contenido que creas y cómo hablas a tu audiencia, que les hables en Mm. su idioma, en un lenguaje que ellos puedan entender, ¿sabes? Que no en chino, en mandarín ni nada por el estilo, pues que cuentes anécdotas que te acerquen a ellos, ¿no? Que les puedan resultarle bien graciosas, bien de provecho, bien porque les hayan podido suceder a ellos, pues todo eso hace que conectes con más facilidad con estas personas, ¿sabes? Luego también están los obstáculos, ¿no? Hay obstáculos a los que nos enfrentamos cuando intentamos conectar con las personas. Por ejemplo, pues como comentábamos
en otro episodio, el miedo a que a gustar o no gustar, a que te critiquen o no te critiquen, ¿sabes? O sea, todo eso también es importante, porque al final, si no nos enfocamos en el valor que estamos dando y en las personas a las que estamos ayudando y nos enfocamos en lo que puede que pase, vamos a perder mucho tiempo y no vamos a llegar con claridad al objetivo que No, pero queremos tú fíjate llegar. que en contra de lo que, en contra de lo que la gente pueda pensar, precisamente el recibir críticas, el que haya gente que opine que lo que tú haces es irrelevante o que no le gusta o cualquier cosa, contra todo lo que se pudiera pensar, es todo lo contrario. O sea, la gente que normalmente está viendo que lo que tú haces está bien y el contenido es bueno y te critican, es porque precisamente, o sea, vas a tener a los que te intentan copiar, porque eso estamos hartos de verlo en redes sociales. La gente que es capaz de captar audiencia porque el contenido que crean es bueno, a esos le van a salir muchos imitadores. Si tú eres capaz de hacerlo bien, te van a salir imitadores. Cuando además recibes críticas, estás un escalón más arriba, porque esa gente no son ni siquiera capaces de copiar lo que estás haciendo. Ya. Con lo cual, la crítica, si es crítica gratuita, me refiero, que es la, Ujú. la que normalmente Sí. ves en las redes sociales. No estamos hablando de gente que tenga una queja. Si es un cliente tuyo y tiene una queja, eso no es una crítica. Esa queja lo que tienes que hacer es solventarla y que eso no se produzca. Pero si lo que recibes son críticas gratuitas de gente que a lo mejor ni nunca te ha comprado, ni va a ser jamás tu cliente, pues esas personas, bienvenidas sean las críticas, porque eso te está diciendo, eso es un termómetro del éxito. Yo casi es mejor tomárselo así. Cuando tu contenido es irrelevante y no generas ninguna reacción, ni buena ni mala, ¿eh? Ujú. Eh, ahí es cuando tienes que empezar a pensar que lo que estás haciendo, a lo mejor le deberías de dar una vuelta porque lo que estás haciendo lo que no estás consiguiendo conectar. Sí. Vale. Es totalmente lógico todo lo que estás diciendo. Además, lo único que sí que tú sabes bien que hay muchas personas pues que todo esto les preocupa, ¿no? O sea, el tener esa mentalidad de decir eh, el que está haciendo esto, por decirlo de alguna forma, está por debajo de mí, ¿no? Es para muchas personas es muy complicado. Ahí entra en juego por la parte de inseguridades, ¿no? Y de confianza en uno mismo que hablábamos en otro de los capítulos. Pero bueno, es algo que va a estar ahí, es no pensarlo, ¿no? Si nosotros lo pensáramos, ahora mismo no estaríamos aquí haciendo esto. Podríamos estar pensando, joder, es que si nos ven, igual piensan que somos gilipollas o vaya dos Bueno, tarados, pero mira de lo que están pero es hablando, un ¿sabes? tema, es que es el No, punto, o sea, lo haces es y que es el punto. punto número uno O de sea, todo. O sea, lo primero y lo básico es trabajar tu mentalidad. claro. Y eso te va, lo que te decía antes, si puedes recibir críticas, si la gente recibe críticas, si tú recibes una crítica y la crítica está fundamentada, pues eso te va a ayudar a saber qué están esperando de ti o qué quieren tus clientes, tus prospectos, tal. Y no tiene que servir para desanimarte, te tiene que servir para aprender a mejorar. Y si recibes críticas gratuitas, sin ningún sentido y sin ningún fundamento, eso lo que te tiene que servir es de aliciente, porque eso lo que está indicando es que estás consiguiendo llegar a la gente. Sí, Bueno, así es. pero que es un proceso de mentalidad que tienes que trabajar, por supuesto. Esto es como el que quiere ser deportista de élite. Pues tendrá que trabajar su cuerpo, Tendrá que pero entrenar, también tiene que trabajar su mente, porque está claro. sometido a las competiciones de élite. Se genera mucho estrés, requiere mucha fortaleza. Pues esto es exactamente lo mismo. Oye, Sí, no, que te critican, bienvenido sea. sí, no, a ver, está claro, eso es así. Luego también un factor muy importante al margen de esto que puede ser, como tú dices, más mentalidad que otra cosa, es una vez que has conseguido ya conectar con, con posibles clientes, con personas que estás empezando a crear a generar
una audiencia en torno a lo que estás haciendo, al contenido Sí, que estás una creando, tribu, al una tribu, una llámalo comunidad, como quieras. sí, como tú quieras, o sea, eso se evapora. O sea, si no lo riegas, no crece. O sea, tienes que Mm. seguir siendo constante y mantenerte ahí al pie del cañón generando contenido Constante y y hablando. consistente. O sea, Sí, tienes sí, que sí, ser constante en el trabajo y luego que todo eso que haces lo sigas haciendo. Quiero decir, que seas, que vayas, vayas aportando de manera de forma... constante y con un estilo y que hables de cosas de cosas que a la gente le pueda interesar. No es, porque la conexión es como la confianza. Lo mismo que pierde la confianza, la Sí, gente puede desconectar si en un momento determinado tu mensaje se va por otro camino. sí, claro. Bueno, pues dejar de ser coherente, pues la gente desconecta. Sí, no, totalmente. O sea, de hecho, a ver, esto puede ser incluso muy habitual, ¿no? Al final eh, hay, hay, hay mucha gente, ¿no? Hay muchas personas trabajando y haciendo sus cosas, ¿no? Si tú lo dejas, terreno se lo va a comer otro. Entonces tienes que estar Claro. ahí. O sea, esto es así, esto no es algo a corto plazo, porque muchas veces cuando tengo reuniones, ¿no? Me dicen, no, pero esto yo quiero que esto me empiece a venir a funcionar, pero ya. O sea, no, esto las cosas no funcionan, pero ya. Esto es son estrategias a largo plazo que eso sí te va a dar pues una forma de que tengas clientes, de que incluso lleguen a ti los clientes y de tener una relevancia, ¿no? Y de incluso poder convertirte en una persona referente dentro del sector Sí, sí. en el que estés trabajando. Pero tienes que tener también esa paciencia de decir, tengo que hacer este trabajo y este trabajo, y no hay más, y no puedes parar. O sea, puedes hacerlo todos los días, puedes hacerlo 5 días, puedes hacerlo 3 días, pero tienes que hacerlo. O sea, Pero que si cuanto son más, 3 días, mejor, que sean siempre. los tres mismos días. Porque lo Sí, difícil, si difícil es el camino de llegar a conectar, luego mantener esa conexión es otro sí, sí, ¿no? trabajo, si cabe, Sí, sí, todavía más difícil. Porque no te cuento ya si pierdes esa conexión, el trabajo que cuesta. Porque probablemente, o sea, si la gente no te conoce o te van empezando a conocer, pues bueno, pueden empatizar contigo, pueden ver que, bueno, pues que es útil y tal y conectar, pero en el momento que fallas en la conexión, es muy difícil volver otra vez a conseguir que la gente conecte contigo, porque sí, hay mucha gente que se puede ver incluso, no sé cuál es la palabra, defraudada a lo mejor, porque has cambiado la conexión, porque has cambiado tu mensaje, porque has cambiado y pierde la confianza. Cuando hablamos de audiencia, bueno, pues estamos, no sé, por poner ejemplos de, no sé, programas de televisión o programas sí, de radio. Es lo que tú dices, es un trabajo ahí día a día y en un momento determinado, por las circunstancias que sea, lo pierdes y ha habido programas que en un momento determinado han perdido esa audiencia y eso no se recupera nunca, no, claro, porque en un momento determinado no han entendido que era lo que la gente demandaba de ellos. Entonces, bueno, claro. pues Es que hay una cosa muy importante que no hemos tocado y que yo creo que para finalizar le podemos dar ahí el punto. O sea, la gente cambia, la audiencia cambia. O mm. sea, la vida cambia. O sea, se va innovando, van Sí, yo apareciendo creo cosas más que la nuevas. palabra, a lo mejor más que la O palabra sea, cambio, lo que la gente evoluciona. la gente Todos, evoluciona todos sí, evolucionamos en algún sentido. y, Entonces tú tienes que ir evolucionando con esas personas que en un momento determinado van a conectar contigo, porque lo que hoy le preocupa, mañana puede ser otra cosa distinta. efectivamente, claro, o sea, al final, si tu rollo se queda siempre en lo mismo y las soluciones que daba hace 2 años no funcionan hoy, y lo que estoy dando hoy, probablemente el año que viene deje de funcionar y tenga que dar otra cosa. Pero si tú sigues soltando el mismo rollo que hace 4 años, eh, como le pasa a mucha gente, la gente va a desconectar, porque sí, habrá gente que llegue y que diga, "Ah, vale, pero no va a funcionar". Y esto se trata al final de que funcione y de dar resultados. Y para dar resultados tienes que estar al día.
tienes, Mm, como tú bien dices, evolucionar. Entonces, ¿qué es lo que pasaba con esos programas, como tú dices? Pues que al final aburren. La gente se cansa de siempre lo mismo, aparecen cosas nuevas, nuevos actores en el panorama, ¿no? Que están dando otras cosas que captan mejor la atención. Entonces, todo eso que parece una película es la vida así. O sea, claro, esto es así. O sea, sí, esto es sí, así. Y es constante. Entonces, detrás de cada, lo hemos hablado más veces, detrás de cada cosa, detrás de cada publicación, detrás de cada acción hay un porqué. Un, claro. ¿Sabes? Entonces, esto es así. Esto es trabajo, trabajo, trabajo y no tiene otra. Y como te duermas, como el camarón, se lo lleva la corriente. Pues esto es Claro, exactamente lo mismo. Efectivamente, totalmente. hay gente. Y es curioso porque eso pasa en todos los ámbitos. Estamos hablando de conectar, pero estamos hablando de empresas que fabrican, que tal, que ya tienen su clientela, que llevan haciendo y que son incapaces de ir evolucionando. Son incapaces de. Y se empeñan en hacer las mismas cosas. Muchas veces no es lo que haces, no es el qué, sino es el cómo. Sí, Y a lo mejor lo único que tienes que hacer es cambiar el cómo. Si claro. lo que haces está bien, Mm, el que haces está bien y tu producto es bueno, el sentido que le das es bueno. Lo único que tienes que hacer es decir, bueno, pues en la entrega, ¿cómo lo entrego? O cómo lo. Bueno, pues simplemente es eso. Y eso muchas veces, en la mayoría de los casos de empresas que se van a hacer puñetas, es precisamente por eso. sí, Porque pierden esa conexión. A ti totalmente. tu cliente te va a decir, cambian los gustos, evolucionan los gustos, habrá cosas que se mantengan en el tiempo, pero bueno, la gente vamos evolucionando, vamos cambiando los gustos. Lo que hace 5 años te gustaba, ahora no te gusta, o prefieres, o han cambiado tus gustos y prefieres otras cosas, pues no, pues si tú no eres capaz de conectar con la gente, o sea, conectar me refiero, Sí, o sea, si no eres capaz de mantener esa conexión, pues al final, antes que después, está fuera de juego. totalmente. Así, vamos, no se puede explicar mejor. Y bueno, yo creo que ya para sacar una conclusión, ¿qué dirías? ¿Qué conclusión se te ocurre a ti que sacas de todo esto que podríamos sacar para los que nos están escuchando sobre todo esto que hemos hablado? Pues mira, una de las cosas que tiene que ver mucho con la conexión, eh, es, a diferencia de lo que hacemos nosotros, que es que hablamos mucho, y por eso estamos aquí, una de las cosas básicas y fundamentales es escuchar. Y eso te va a salvar la vida para todo, pero para todo. O sea, si se escuchas más que hablas, es una de las mejores maneras de tener conexión con cualquiera, pero con tu pareja, con tus hijos, con tus compañeros de trabajo, con tus clientes, con todo. Yo lo resumo, o sea, la parte como resumen me quedaría con el tema de la escucha. Total, lo más importante al final, ¿no? Es como se suele decir en ventas, ¿no? El primero que habla pierde. Pues el primero que abre la Efectivamente, esto es boca pierde. algo así. Pues Bueno, pues esto dos que está, están ahí, como el juego esto el primero que se ría pierde, sí, pues esto es el primero que habla pierde. totalmente, sí. Al final es eso, todo se resume a eso, a escuchar, ¿no? Pues lo que hemos terminado hablando sobre la evolución, sobre las tendencias, nuevas tendencias, innovación, demás. Si no escuchas todo esto que está pasando, pues el programa se acaba como decíamos antes, ¿no? Eso es lo primero. Escuchas y en consecuencia lo que oyes, accionas. No hay más. Efectivamente. Bueno, Leopoldo, pues nada, nos vemos a la vuelta de Reyes. Esperemos que te traigan muchos regalitos para este nuevo año. Bueno, que nos deje, que nos quedemos como estamos, casi. Sí. Bueno, pues nada, lo dicho, un abrazo, muchas gracias a todos los que nos habéis visto, escuchado, nos veréis y os escucharéis más adelante. Y nada, pues hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana y sobre todo que sepan que ya llevamos unos cuantos episodios y que si alguno si alguien se ha perdido alguno, que yo creo que todos tienen su puntito de importancia, bueno, que aprovechen estos días que probablemente estén de vacaciones para mirarlos y revisarlos.
Y también decirles que lo mismo que tenemos estos episodios en nuestro canal de YouTube, tenemos los audios en Spotify y en iVoox. Efectivamente, ahí están para todos los que os llaman la atención, como si tu vida dependiera de ello. Exacto. Para todo, para cuando vayas en el coche, cuando vayas haciendo deporte, cuando vayas tal, y no puedas ver la charla, no puedas vernos nuestras estupendas caras, nos puedes escuchar, que incluso si te parece aburrido, los puedes escuchar a velocidad más alta, pero bueno, que Y así seguro acabamos antes. que algo te llevas. Efectivamente. Bueno, lo dicho, un Bueno, abrazo muy Tony, grande. encantado. Hablamos. Chao. Cuídate. Chao. Chao.